El Señor está hablando, ahí está en la pantalla. El Señor está hablando de santidad. El Señor está hablando a la iglesia de santidad, y a través del Evangelio según San Mateo, según nos compartía la pastora Ana, el Señor está hablando y está diciendo: guarda mis mandamientos. Y usted a lo mejor puede decir en este momento, hermano, ¿y cuáles son los mandamientos del Señor? Entonces, ¿estamos bajo la gracia o estamos bajo la ley? Porque a veces entonces empieza la confusión, o empezamos queriendo justificarnos y decir: ¿por qué tengo que guardar los mandamientos si ahora la salvación es por gracia? Hermano, yo quiero preguntarle algo. ¿Usted está esperando la venida de Jesús? ¿Usted está esperando la segunda venida de Jesús? El Señor Jesucristo, hermanos, viene por una iglesia santa. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Y luego, hermanos, nosotros a veces pensamos que porque estamos en un lugar como este lugar, ya somos creyentes. Al pueblo de Israel le pasaba. Cuando el profeta Juan el Bautista empezó a decirles: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ellos empezaron a justificarlos del pueblo de Israel y les decía el apóstol Juan: ustedes seguramente están pensando que porque son hijos de Abraham ya pertenecen al reino de Dios. Hermanos, pero Dios hizo una promesa a Abraham. Abraham tuvo hijos según la carne y hijos según la fe, porque le creyó a Dios. Y los hijos según la fe, hermanos, no son todo el pueblo de Israel. Somos nosotros ahora los que hemos sido alcanzados por su gracia. Amén. Hermanos, ahorita yo quiero que usted me vaya siguiendo con atención cómo es que el Señor está hablando justamente de esto, hermanos. Que no pensemos que porque venimos los domingos estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. El Señor ahorita nos exhortaba directamente y te decía: no adulterarás, no robarás, no mentirás. ¿Qué más, hermanos? Nosotros sabemos que, como dicen ahí en un dicho popular, nosotros sabemos de qué pie cojeamos, y también el Señor sabe de qué pie cojeamos. Y el Señor, hermanos, así como la historia del pueblo de Israel, ¿usted conoce la historia? Cómo el Señor levantaba día tras día, de tiempo en tiempo, durante la historia del hombre, hombres y mujeres que dieran testimonio de Él, de su santidad, de cómo es Dios y qué es lo que tiene que hacer la humanidad para alcanzar la gracia del Señor, para ser salvos, para tener la vida eterna. A veces decimos, hermanos, que estamos esperando la segunda venida del Señor, pero tenemos manchadas nuestras vestiduras. Pero estamos confiados en nuestra carne, diciendo: seguramente el Señor va a tardar. Seguramente el Señor se va a tardar. Yo quiero decirle, hermano, que el Señor está hablando de santidad. El Señor está hablando de que Él va a descender sobre este lugar y hará señales, prodigios, milagros para que esta tierra de Metepec, del Valle de Toluca, lo conozca. Y hasta lo último de la tierra, porque no se nos olvide, hermanos, que nosotros somos una iglesia misionera. ¿Sí? Nosotros somos una iglesia misionera, y por eso es que le insistimos en los cursos, le insistimos en los grupos familiares, hermano, que nos tenemos que preparar para ser esos guerreros de Dios, esos hombres y mujeres de Dios que vayan y compartan el Evangelio para que la gente sea alcanzada por la gracia del Señor. Voltea a mirar a su lado, hermano. ¿No le da gusto toda la gente, todas las familias que están en este lugar? ¿Somos muchos? ¿Somos pocos? Dice: todo depende del vaso con que lo veamos. Hermano, ¿no le gustaría que este lugar fuera insuficiente por todas aquellas gentes que el Señor alcance con su gracia? ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Nos compartían nuestros pastores de área, los pastores Peralta, el día jueves que tuvimos una reunión de liderazgo. La fórmula para ver la gloria de Dios es adorar al Señor.
es estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, hermanos, porque la palabra sin el Espíritu de Dios, ¿qué pasa con la palabra? Está muerta. En este lugar, si usted se ha dado cuenta, siempre estamos invocando la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que está aquí, Él es Dios. Él es Dios y está en este lugar. Él está en este lugar, hermanos, y lo único que tiene que hacer usted es creer. ¿Usted cree que lo puede hacer? ¿Usted cree que lo puede hacer? Acompáñeme al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, del versículo 1 al 14. La santidad, la garantía para la vida eterna. La santidad. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos, cómo es que el Señor nos habla justamente de esto. De que nosotros, cada uno de nosotros en primera persona, nos examinemos delante de Dios. Le digamos al Espíritu Santo que nos examine y que no nos vayamos a perder. Este joven rico vino delante del Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo el Señor Jesús: guardar los mandamientos. Y entonces le dice el joven: todas estas cosas he guardado, le dijo el Señor. Entonces quieres ser perfecto. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y dalo a los pobres. Hermanos, y el Señor en esa porción de la Escritura, en lo que vamos a ver ahora, va a ver usted cómo nos habla en todos los sentidos. ¿Sí? A veces podemos decir: Señor, yo me he guardado de todo pecado, pero has visto a alguien con necesidad y no has sido capaz de darle algo para que ese hermano que está en necesidad tenga para llevarse algo a la boca. A veces has visto a alguien afligido y tú has pasado de lado sin importarte, porque tú en ese momento estás bien. El Señor está hablando de algo más, hermanos, de los mandamientos que luego conocemos. El Señor nos quiere llevar a un nivel más profundo en la intimidad, para que nosotros realmente podamos entender el corazón de Dios. Usted conoce el corazón de Dios, hermano, es tan de verdad. De verdad, yo cuando pienso en el Señor y cuán grande es su amor, digo: Señor, yo no entiendo cómo hay una alabanza, yo no entiendo, pero gracias, Señor, gracias por ese amor y todo lo que tú estás haciendo. Amén. Lucas capítulo 3, del versículo 1 al 14. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilania, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, que Juan el Bautista, estando en el desierto, fue tocado por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo lo impulsó y él fue recorriendo la ladera del Jordán y empezó a predicar el bautismo para el arrepentimiento. Estaba preparando el camino del Señor. Hermanos, usted sabe que como iglesia Dios nos ha levantado para que preparemos la segunda venida de Jesús. ¿Usted sabe eso, hermanos? El Señor nos ha levantado como iglesia para preparar la segunda venida de Jesucristo.
Y entonces con este diálogo, con esta frase, el apóstol Juan le dice a los hombres y mujeres de esa tierra del Jordán, le dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hermanos, no necesitamos que alguien venga y nos grite. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo todos los días, yo estoy seguro porque a mí me pasa, y si usted tiene al Señor, también a usted le va a pasar. El Espíritu Santo, cuando usted peca, cuando usted ofende a Dios, viene y le dice: arrepiéntete. Estás mal, ¿sí o no? El Espíritu de Dios, hermanos, así como vino con el apóstol Juan a decirle: levántate y ve alrededor de esta tierra para que tú prepares la segunda venida del Señor. Era otro tiempo, era otra la situación. Jesucristo iba a venir por segunda vez. Y entonces Juan les estaba hablando y les estaba diciendo: va a venir el Mesías, de lo que está escrito en los profetas, de lo que Dios ha hablado en la antigüedad a su pueblo durante todo este tiempo. En estos tiempos se va a cumplir. Ese es el momento histórico de lo que estamos leyendo ahorita en el Evangelio según San Lucas, hermano. Pero yo le quiero decir que el momento histórico en nuestros tiempos es: hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque la segunda venida de Jesucristo está cerca. Queremos ver señales, queremos ver prodigios, queremos ver milagros. Queremos ver cómo las familias son restauradas, amén. Y yo les decía hace un momento, cuando la gloria del Señor descendió en el momento de alabanza, desde el momento de la oración, hermanos, de verdad el Señor se ha complacido en esta mañana de este lugar, hermanos. El Señor se ha complacido de verdad. El corazón de Dios está tan gozoso por la obra del Espíritu Santo que está haciendo en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Usted está consciente de eso? Decía la alabanza: traemos sacrificios de alabanza. Somos un instrumento de Dios para alabanza y adoración a nuestro Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en el corazón de usted, en mi corazón. Y entonces a donde quiera que vamos, ahí va Dios con su Espíritu Santo. Y entonces, volviendo al versículo, a la cita de la que estamos hablando, el profeta, el Espíritu Santo levantó a Juan y le dijo: ve y predica allá afuera. Ve, predica allá afuera y dile: el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para arrepentirte? Interesante, hermanos, lo que yo les decía hace un momento. A veces decimos: yo soy creyente, yo estoy caminando en la voluntad de Dios porque voy a culto los domingos. A lo mejor antes ibas a misa los domingos, pero eso no te transforma. Lo que transforma el corazón de Dios, hermanos, es el Espíritu de Dios. Lo que transforma el corazón del hombre, es el Espíritu de Dios. Y como lo sabemos, Dios es un caballero y Él nos habla con amor, Él nos exhorta con amor y nos dice: yo quiero que cambies. Yo quiero que dejes esto y aquello. Así, hermanos, si usted ha leído la Biblia en el Antiguo Testamento, durante todo el tiempo de la historia de Dios, el Señor ha levantado hombres que le dice a su pueblo: arrepiéntete. Yo quiero manifestarme en tu vida. ¿Escuchó? Estamos leyendo y aquí dice, algunos estaban sintiendo en su corazón, dice: ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Soy hijo de Abraham. Soy hijo de la promesa. Tengo el cielo por default, ¿no? Soy un hijo de Abraham, entonces la herencia de la vida eterna es para mí, hermano. El Señor en esta mañana quiere darnos la oportunidad de que delante del Espíritu Santo nosotros nos sinceremos y le digamos al Señor: Señor, quita esto de mí, Señor. Yo quiero ser realmente ese templo tuyo santo, para que tu presencia, Espíritu Santo, se manifieste, me transforme y dé vida donde quiera que yo vaya. Ayer hablábamos de esa porción de la Escritura en un grupo familiar donde el Señor dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe qué son esos ríos de agua viva, hermano?
El Señor Jesucristo les dijo, nos dice en su palabra que Él es la fuente de agua viva. Y le dijo a la samaritana, yo te daré de beber agua con la que jamás volverás a tener sed. Eso es lo que Dios ha depositado en usted y en mis hermanos. Esa agua que nosotros debemos de beber en el nombre de Jesús para que las almas de los que están allá afuera sin Jesús sean transformados. Amén. Entonces el profeta Juan decía, generación de víboras. Generación de víboras, les hablaba fuerte, y entonces dice la palabra del Señor que los corazones de aquellos hombres empezaron a ser compungidos y empezaron a acercarse y decirle, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El Espíritu Santo tocó el corazón, hermanos. El Espíritu Santo quiere tocar nuestro corazón en esta mañana y que nosotros le digamos, ¿qué tengo que hacer, Dios? Ahorita Alma nos invitaba y decía, vengan acá enfrente a la presencia del Señor a rendirse, a doblar sus rodillas y decirle al Señor, Señor, perdóname. Pero ¿cuántos dudamos allá atrás? ¿Cuántos nos detuvimos allá atrás pensando a lo mejor, Señor, pero este pecado me gusta, Señor? Dame chance de que otro mesecito. A lo mejor al próximo culto, Señor, sí me animo. ¿Me va siguiendo, hermano? El Señor está hablando de santidad. El Señor está hablando de ser radicales en esta mañana. El Señor está hablando de eso, de ser radicales y de tomar la determinación en esta mañana y decir, Señor, no más, sí, yo quiero consagrarme a ti, Señor. Dice el versículo 9 de ahí del capítulo 3 que estamos leyendo, y dice la palabra del Señor, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí no está hablando de pecado. Has sido tocado por Dios, has sido alcanzado por su gracia. Has conocido el amor de Dios. Entonces el Señor nos habla y nos dice, oye, le dice aquí a uno de ellos, oye, si tú tienes 2 túnicas, dale al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿En qué posición está usted, hermano? ¿Un soldado? ¿Un publicano? ¿Cuál es nuestra posición? Él está hablando aquí de personajes, de pueblos, de grupos de esa época. Pero ahí donde tú estás trabajando, ahí donde tú te mueves alrededor con tus vecinos, con tu propia familia, ahí donde el Señor te ha puesto y has visto la necesidad de las gentes que no tienen a Dios, o a lo mejor que tienen a Dios, pero que tienen necesidades apremiantes. ¿Y qué has hecho, hermano? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? El Señor está hablando a través de esta porción de la Escritura de algo tan profundo, hermano, que usted póngase a pensar en esto de lo que está hablando el Señor. El Señor está dado por descontado que los mandamientos estamos guardándolos. Pero Él nos dice, yo quiero que hagas algo más que evidencie que mi amor está contigo. Que realmente mi amor ha tocado tu corazón y que me has entendido cómo mi corazón se compunge cuando estoy viendo a aquellos que se están perdiendo. El día de ayer, hermanos, a lo mejor muy pocos ubican a la hermana Zaira y al hermano Isaac que vienen de Jojutla.
Quienes sí lo ubican bien es Yadira, Tere, que vienen a los cultos de los miércoles. Normalmente ellos vienen a los cultos de los miércoles. Sofi también. El día de ayer, esta hermana dio luz a su hijo. Y la hermana, la mamá de Zaira, le habla a Petrona bien angustiada. Que Zaira se fue asustada porque la bebé ya no se le movía. Hermanos, el Señor es bueno y es fiel. El diablo viene y nos asusta, el diablo viene y nos hace creer que el Señor nos ha dejado o que el Señor está distraído con alguien más. Nuestro Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. ¿Escuchó? Él está en Asia, Él está en África, Él está en Oceanía, Él está en Chile, Él está en Canadá, Él está aquí. Es Dios. Es Dios, es lo primero que tenemos que entender, hermanos. Es Dios, no es como tú y como yo. No tiene las limitaciones que tú y yo tenemos. Él es el Todopoderoso. Y lo más importante es que te ama, me ama. ¿Escuchaste? Y Él no va a permitir que te pase nada. Él tiene un propósito para ti y para mí. Seamos sensibles, como decía hace un momento la palabra del Señor. El Señor está dando dones a esta iglesia. Hermano, de verdad, a lo mejor hay momentos en que nos puede agarrar la incredulidad y decir, ay, qué tan grande vamos a hacer en esta iglesia. Hermanos, ni se imaginan los planes gloriosos que tiene Dios para este lugar. Y no es para la vanagloria, hermano. Es para que esta tierra conozca el poder del Dios verdadero. Esta tierra conozca que Jesucristo no es religión. Jesucristo es Dios y Él está interesado en restaurar todas las cosas. A eso vino Jesús. A deshacer toda obra de las tinieblas. A deshacer toda obra del diablo. ¿Escuchó? Y el Señor nos está invitando, hermanos, para que formamos parte de ese mover que Dios está trayendo a esta iglesia. Por eso nuestra insistencia en que usted se meta en los cursos, que usted asista a un grupo familiar, que usted sea discipulado, para que usted sepa quién es Dios, para que usted sepa a dónde lo quiere llevar Dios, para que usted sepa cuáles son los dones que a usted ya le ha dado Dios, porque a lo mejor usted puede decir, ay hermano, a mí no me ha dado ningún don Dios. El Señor nos da a todos, porque dice Él en su palabra que somos como un cuerpo. ¿Escuchó? Nadie de los que estamos en este lugar estamos de más. ¿Escuchó bien? Dios tiene un plan divino, celestial, sobrenatural para cada uno de nosotros. Amén. Entonces el Señor dice, el que tiene 2 túnicas, ¿escuchó, hermanos? Dé al que no tiene, el que tiene que comer. Dice, síganme en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 14, por favor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Somos hijos de Dios. Tenemos que caminar como hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios, hermanos. No podemos tener una doble vida. No podemos salir allá afuera y comportarnos y vivir peor que los incrédulos, hermanos, porque en ese nivel está la iglesia. Hemos malentendido la gracia, hermanos, y entonces la gracia, como dice el apóstol Pablo, muchas gentes la han tomado a la ligera. Y están pensando y están diciendo, no pasa nada, la gracia de Jesús ha limpiado mis pecados y puedo vivir como me da la gana. Ahorita vamos a ver qué dice el Señor con respecto a esto. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, por favor. Mateo 22, del versículo 9 al 13. Es una parábola de las fiestas de las bodas. Hermanos, esta palabra a mí realmente me impresiona y digo, Señor, ¿qué onda, Señor? Ya está ahí, Mateo capítulo 22, del versículo 9 al 13, ¿ya está ahí? Dice la palabra del Señor, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Una boda, hermanos, y dice el Señor: invita a buenos y malos. Y entonces se llenó ese lugar de invitados. Y llegó el dueño de la fiesta, el rey, y vio a uno que no estaba vestido de boda y le dijo: hey, ¿quién te invitó? ¿Por qué no estás vestido de boda? Usted sabe que el Cordero de Dios va a venir, en su segunda venida va a venir para casarse con la novia. ¿Quién es la novia del Cordero? La iglesia. Hermano, asegúrese de estar vestido de boda. Yo me recuerdo que la pastora Katy Peralta, nuestros pastores de área, la esposa pues de la pastora Katy, en una ocasión que nos compartía, hablaba de que el pastor Javier Peralta, no sé si en una prédica que escucharon, él llegó y escribió en un lienzo y dijo: guardarme de manchar mis vestiduras, y lo puso en el, ¿cómo se llama? En la cabecera, en la parte de arriba de la cabecera, donde poníamos antes el crucifijo, ¿se acuerda? En ese lugar. Ahí lo puso para que cuando entrara a la recámara se acordara y dijera: tengo que guardar mis vestiduras. Porque no sabemos, hermano, como dice la palabra del Señor, el día y la hora nadie la sabe cuando el Señor va a venir por segunda vez. El día y la hora nadie la sabe, y entonces aquí estaban invitando a una boda y todos aceptaron. Hay otra, en otro de los evangelios habla de que ya tenía invitados para una cena el Señor y algunos empezaron, más bien todos empezaron a excusar, y entonces le dijo: ve y entonces a los caminos y forza a entrar a todos, porque yo quiero tener esta cena. Y el Señor habla de eso ahorita, hermanos. Todos estamos invitados a la boda. Todos estamos invitados a la boda, y entonces el Rey está aquí, el Espíritu Santo está aquí. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están tus vestiduras en esta mañana? Delante de la santidad del Espíritu Santo, delante de la santidad de nuestro Dios. Queremos ser aprobados. Queremos ser aprobados, que cuando el Señor venga y te diga: hijo mío, entra al reposo de tu Dios, o que te diga, como dice aquí la Escritura: atadle de pies y manos y echarlo allá afuera, donde va a ser, ¿qué dice? Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos, ¿escuchó?, son llamados y pocos los escogidos. ¿Usted es un escogido de Dios? ¿Usted es un escogido de Dios? Guarde sus vestiduras, hermano. Vamos a ver rápidamente otra cita para que el Señor nos hable y confirme. Más confirmado no puede estar, hermanos, la palabra que dio Dios a través de la pastora Ana con lo que estamos viendo ahorita. El Señor está hablando de santidad. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Es otra parábola. Es otra parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Léala, por favor, del 24 al 30, capítulo 3. ¿Está listo? A las 3 para que se escuche bonito, para lo que están... ¿Usted sabe, hermanos, que se están grabando las predicaciones? Están publicándose en la página del Facebook del Centro Cristiano de Toluca. ¿Sí? Entonces, por eso al final también hacemos un llamado para que la gente que nos vea a través de las redes sociales, si no conocen a Cristo, entreguen a Jesús su vida. ¿De acuerdo? Entonces léanlo, por favor, hermanos, a las 3, 1, 2 y 3.
Gracias. ¿Ya se dio cuenta de que está hablando aquí Dios, hermanos? Está hablando de una parábola, está hablando de un cultivo de trigo. Y entonces los siervos van con este hombre y le dicen, oye, ¿qué no era buena la semilla que tú sembraste? Entonces, ¿de dónde salió la cizaña? La cizaña es una maleza, hermanos, es una plaga, es otra hierba que no es trigo, ¿sí? Para efectos prácticos. Y entonces le dicen estos siervos, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Y qué le dice el Señor? No, déjala que crezca hasta el final cuando venga la cosecha. ¿Ya entendió, hermano? El Señor está diciendo, a ver, yo no te voy a sacar de este lugar. Yo no te voy a sacar para dejar puro trigo en la iglesia, puros hijos, puros hombres y mujeres que realmente están comprometidos conmigo y me aman. Va a haber entre nosotros gente que no ama a Dios. Pero dice el Señor, cuando yo venga por segunda vez hablando de la cosecha, entonces en ese momento voy a separar los que son realmente mis hijos y los que no son mis hijos. Y entonces aquellos que no son mis hijos, ¿qué dice el Señor? Los va a echar al fuego. Hermanos, el Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno, así como vino una y otra vez con su pueblo Israel en el pasado. Está viniendo a la iglesia en nuestros tiempos a hablar y decirnos, hijos míos, yo quiero que vivas una vida en santidad. Yo quiero que vivas una vida que me honre, una vida que dé testimonio de que me conoces. Porque Él quiere, hermanos, que nosotros tengamos una vida de victoria. A eso nos lleva la santidad. ¿Usted sabe cómo se va a ir el diablo con todas sus artimañas, con toda esa opresión? Cuando usted viva en santidad. Va a venir el diablo, sí, pero no va a aguantar, no va a resistir la gloria de Dios que va a estar sobre su vida, porque usted es un hombre, una mujer que se ha guardado en santidad, y entonces la presencia del Espíritu Santo va a estar en su vida y todo aquello que venga va a ser repelado. Los enemigos de Dios no resisten la presencia de Dios. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús estaba en el templo y empezaban por allá, entre las gentes que estaban en el templo, moviéndose los demonios y empezando a gritar, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes en contra de nosotros? Y se empezaban a manifestar los demonios, como ha sucedido en este lugar, hermanos, porque la presencia, donde está la presencia del Espíritu Santo, como dice la Escritura, hay libertad. Entonces, si nosotros andamos en santidad, ¿qué va a pasar? Las tinieblas se van a ir. Vamos a tener una vida de victoria. Amén. Amén. ¿Está viendo usted, como dice el Señor, el trigo y la cizaña van a convivir? Hermanos, examinémonos para que no seamos esa cizaña que viene y porque pensamos que venimos a este lugar, ya somos salvos. Tenemos que examinarnos y decirle al Espíritu Santo todos los días, Espíritu Santo, examíname. Yo no me quiero perder, hermanos. Y todos los días le digo a mi Dios, Señor, con pelos y señales el pecado que yo he cometido se lo digo al Señor. Nada de que por los que no me acuerdo. Nada de que por los que no me acuerdo, hermano, le tiene que decir el nombre al pecado como es su nombre y decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento. Y si usted no siente no se le compunge el corazón por el pecado, dígale al Espíritu Santo, ayúdame para que yo odie, para que me dé asco este pecado. Pero todo parte de ¿qué? De una decisión personal, de que realmente queremos dejar aquello. ¿De acuerdo? Si usted no lo quiere dejar, pues ahí va a seguir. El poder de Dios no tiene límites. Cualquiera que sea ese pecado, Dios tiene el poder para quitarlo y destruirlo. Amén. Entonces, no seamos esa cizaña. Amén. Acompáñenme en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 5 al 9. ¿Ya se cansó? Ya vamos a terminar, hermanos. Qué glorioso es el Señor. Qué hermoso día nos ha dado Dios. Qué hermoso tiempo hemos pasado en la presencia de nuestro Dios. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 5 al 9.
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agiten las aguas. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y sígame el versículo 14 en ese mismo capítulo. Versículo 14, ¿qué dice? El Señor lo sanó, el Señor lo libertó. Y entonces se lo encontró un rato después en el templo y le dijo: no peques más, para que no te venga algo peor. Hermanos, la santidad tiene todas las recompensas de parte de Dios. Tiene todas las recompensas de parte de Dios. El pecado a lo único que nos lleva es a perdernos las bendiciones de Dios, a estar sin la cobertura de Dios, a estar expuestos a todas las artimañas, a todos los dardos de fuego que el diablo envíe en contra de nosotros. Pero si estamos bajo la cobertura de Dios, si estamos en santidad, entonces nuestra vida va a ser plena, abundante, como dice Él en su palabra. Amén. Acompáñenme ya por último en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 10 al 11. Santidad, hermanos, santidad. La garantía de que vamos a estar con el Señor por la eternidad. La garantía de que cuando venga Jesús por segunda vez nos halle esperándolo. No nos vaya a pasar como esas vírgenes insensatas que cuando vino el esposo, ¿qué fue lo que pasó? No estaban ahí porque se les acabó el aceite. ¿Está ahí? Juan 8, versículo 10 al 11, dice la palabra del Señor: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Están hablando de la mujer que agarraron en adulterio, hermano. ¿Se acuerda de esa porción de la Escritura? En donde llegaron los hombres y le dijeron al Señor Jesús: la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés dice que tales mujeres mueran apedreadas. Pero el Señor Jesús le dijo: está bien, el que se sienta libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice la palabra del Señor que uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron apartando para llegar a este momento de la escena que estamos leyendo, donde nada más se quedó el Señor Jesús y esta mujer, y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Dice: ninguno. Y el amor infinito de nuestro Dios dice: ni yo te condeno, vete, no peques más. Y eso es lo que nos dice en esta mañana, hermanos, nuestro Dios a cada uno de nosotros. Yo no te condeno, vete y no peques más. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Yo quiero hablar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Si en esta tarde tú que nos ves a través de las redes sociales no tienes a Jesús en tu corazón, yo quiero decirte que el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Yo quiero decirte que el amor de Dios por ti es eterno, es incomparable. No lo vas a entender, pero el Señor te está hablando para que tú rindas su vida delante de Él. Repite conmigo, tú que nos ves a través de las redes sociales, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy un pecador. Señor, te pido que me perdones, Señor, que limpies toda mi maldad, todo mi pecado, Señor. Y que a partir de ahora tu Espíritu Santo venga y more en mi corazón. Tu Espíritu Santo a partir de ahora me enseña a vivir una vida santa, agradable a ti, Señor. Yo te confieso, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Amén.
Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quiero decirte que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna. Dios te bendiga. Aleluya, Señor, aleluya, Dios.